el micro hacia la boca. ¿Yo? Ahí. Eso es. Vale, genial. ¿Así mejor? ¿Me oyes Perfecto. mejor? Hola, buenas, soy Adriana Pellico y estamos aquí entrevistando a Patricia Simón, periodista y escritora del libro Miedo. Bueno, Patricia, eres periodista y escritora, son dos profesiones que tienen mucho que ver con la creación y con las letras. ¿Siempre has tenido el gusto de escribir y de crear? Sí, siempre, bueno, sé desde muy pequeña que quería ser periodista y siempre he tenido la necesidad de escribir. Así que tiene que ver con una forma especial de comunicarse, ¿no? No solamente por la voz, que también me encanta, sino el querer expresar cosas que considero importantes. Y entonces, claro, siempre has querido dedicarte al periodismo. ¿Sí? ¿No ha habido un momento en el que diga, o un momento en el que hayas descubierto el periodismo? No, pero no sé, el encontrarme con el periodismo también fue muy casual, porque yo tenía una profesora de religión en el cole que era la delegada de la agencia EFE en mi pueblo, en Estepona. Y ella, en un trabajo que hicimos en primero de GB, me puso un comentario diciendo que escribía muy bien y que debía de ser periodista. Y me imagino que en ese momento me resultó apasionante la idea y lo tuve clarísimo y ya nunca cambié de opinión. Y claro, has nacido en Estepona y luego has estudiado en Sevilla, Lyon, Oviedo. ¿Qué fue para ti salir de casa? Bueno, yo siempre tuve claro que quería ir un poquito más lejos que Málaga, que era la opción lógica, siendo de Estepona, y significó lo primero y más importante encontrarme con personas muy afines, con intereses comunes, por eso fueron tan importantes los años de universidad, porque hicimos un grupo en el que nos estimulábamos mucho los unos a las otras y que nos divertimos muchísimo y que teníamos clarísimo que el periodismo era nuestra pasión. Entonces, ese descubrimiento de gente tan afín y de amigos y amigas tan importantes, para mí fue lo más enriquecedor de la universidad y de salir de casa. Y siempre te ha gustado viajar. ¿Cuál ha sido tu destino favorito? Favorito no, pero sí es verdad que donde más he trabajado y donde he creado relaciones más especiales es Colombia, que es un país que, como sabéis, lleva en guerra desde hace más de 60 años y donde eso ha provocado, además de muchísimo sufrimiento, una sociedad civil, un tejido asociativo muy potente y vanguardista. Y ahí descubrí fundamentalmente que hay gente absolutamente volcada, por una parte, en el periodismo y que fueron mis referentes y maestros y maestras, y significa que allí conocí a personas que tenían tan claro que su vocación era el periodismo y sabían que eso probablemente les costase la vida, que para mí tuve muy claro desde un principio que tenía que ser honesta, independiente y hacer un periodismo comprometido con los derechos humanos, porque aquí lo máximo que me podía costar era un despido o la precariedad o no poder seguir dedicándome a este oficio, cuando allí mis compañeros y compañeras me enseñaron que tenía que ver con el compromiso ético, ¿no? ¿Y algún destino pendiente? Muchísimos, sí, claro, todos. Pero más que, a ver, a mí me apasiona también la parte de aventura, de conocer lugares desconocidos y a personas que no conozco, por supuesto. Pero para mí el periodismo es un compromiso ético y por tanto no es tanto ir a determinados sitios, sino que puedo aportar si voy, ¿no? Entonces eso es lo que marca también cuando defino un próximo viaje. Así que ahora donde me gustaría estar, y no puedo porque el Estado de Israel no lo permite, es en Gaza, en la Franja de Gaza, porque creo que hay que estar con los compañeros y compañeras periodistas que están jugándose la vida para contar el genocidio que les está convirtiendo además en objetivo militar, ¿no? Y entonces, ¿habría algún lugar en el que no te gustaría ir? No, yo creo que todos los sitios ¿Todo? tienen. Sí, porque en realidad no es solamente ir a otros sitios, yo también hago periodismo aquí y ya sea en mi ciudad o en mi país, tiene que ver con conocer las inquietudes de otras personas, ¿no? Y eso siempre te enseña algo sobre ti misma, además, y te permite crear relaciones y redes muy, muy enriquecedoras. Así que en cualquier sitio, y creo que además
muchos de los problemas que nos preocupan y que nos asedian tiene que ver con que hay muchas personas que sienten que sus historias no importan, no reciben la atención que merecen, y eso genera muchísimo desasosiego porque parece que tus inquietudes o tu dolor o tus deseos no tienen valor. Y creo que cuando un periodista o una periodista recoge esas historias, ese testimonio, lo que le están diciendo es que su vida sí merece la pena. En contextos donde todo te dice que no debes de estar ahí o que tus historias no valen o no cuentan o no son importantes, pues es fundamental. Así que cualquier sitio me parece interesante porque podría recoger historias. Y antes has dicho que Colombia ha sido tu destino favorito. ¿Podría considerarse el que más, en el que más te has sentido satisfecha? No en el que más, quizás satisfecha no es el término, ¿no? Es donde he tenido, porque he viajado más veces, donde he podido crear relaciones de amistad, no solamente con las personas que protagonizan las historias o con las personas que me han llevado a donde están esas historias. Ya tengo relaciones de amistad que para mí son prácticamente de familia. Y luego es verdad que es un país donde la violencia ha sido tan extrema que te permite ahondar en las zonas más oscuras del ser humano, es decir, el hecho de que el paramilitarismo haya practicado mutilaciones, tortura, las desapariciones a través de cortar los cuerpos con motosierras para sembrar el terror, todo tipo de vejaciones, eso es algo que siempre pues te aterra del ser humano, pero también, como decía antes, ¿no? El compromiso de las periodistas y los periodistas que lo siguen dando todo, asumiendo graves riesgos porque entienden que informar sobre lo que ocurre es importante y es valioso, y también las defensoras y defensores de derechos humanos que para mí han sido de las personas más inspiradoras que he conocido, claro. ¿Y cómo se puede considerar, a ver, cómo acoges tú toda esa información viniendo de un mundo, de un país en el que no pasan esas cosas? Teniendo claro que sí pasan. Teniendo claro que sí. Claro, la cuestión es que depende de dónde mires, ¿no? En nuestro país hay pobreza injustificable, hay barrios donde no tienen acceso a la luz, como en La Cañada Real en Madrid, donde no hay acceso a la educación como deberían los niños y niñas que están allí, donde hay cortes de aguas continuamente como una forma de castigo colectivo, ¿no? Por ser pobres. Hemos vivido épocas de decenas de miles de desahucios recientemente en nuestro país, de personas que eran expulsadas de las viviendas para terminar en la calle, y luego vivimos en un sitio que es frontera sur, y en la frontera sur desde Málaga lo vemos, ¿no? Vemos el mar que se ha convertido en una fosa común, que es el Mediterráneo, y vemos toda la violencia que el Estado español inflige contra las personas migrantes que intentan acceder al territorio europeo, hasta el extremo de haber colaborado con el Estado marroquí para asesinarlas, ¿no? Como vimos en la valla de Melilla el año pasado. Con lo cual, la cuestión es qué decidimos ver y desde dónde decidimos contarlo. Y si lo cuenta desde los derechos humanos, lo interesante es que es la metodología más rigurosa porque te permite denunciar esas violencias, esa guerra, por ejemplo, contra las personas migrantes y refugiadas, pero sobre todo señalar a los responsables, ¿no? Señalar cuáles son las empresas que se están lucrando para generar muertes en nuestra frontera, cuáles son los gobernantes, por ejemplo, el ministro de Interior, Grande Marlaska, que es cómplice de todas estas violencias y promotor de ellas, y luego los altos representantes que están en Bruselas, en la Unión Europea. No entiendo el periodismo si no señala, si no sirve para señalar a los responsables, porque si no se convierte en entretenimiento, si solamente contamos el sufrimiento. Claro, entonces, ¿qué haría falta para mostrar todo esto y que todo el mundo sea consciente de lo que pasa? Yo creo que nunca ha habido tanto buen periodismo como ahora, es decir, nunca ha habido tantos medios de comunicación comprometidos con el respeto de la legalidad nacional e internacional, con la defensa de la dignidad y la decencia. Nunca creo que haya habido tantos periodistas bien formados que hablan idiomas, que conocen otras realidades y que están dispuestos a sacrificar su bienestar por ejercer su oficio. El problema es que, por una parte, una ciudadanía muy cansada por jornadas laborales muy
muy largas, por muchísimos estímulos, tanto a través del móvil como en la calle, y también que especialmente desde la crisis de 2008 se siente abrumada porque no tiene canales para participar políticamente con toda esa indignación que le genera la injusticia, ¿no? Entonces, si el 80% o el 90% de la información que se consume se hace a través del móvil, que no te permite mantener la atención en un reportaje de 15 minutos, lo que nos llegan son pues, pildoritas que bueno, que no te permiten entender. Y cuando no entiendes, lo que piensas es, uy, está todo fatal, el mundo se va a la mierda, entonces, ¿para qué me voy a informar si solamente contribuye a sentirme abrumada, impotente y amargarme la existencia? Pues dejo de informarme, ¿no? Pero la información está ahí, lo que pasa es que necesitamos volver a conectar con una ciudadanía que siente que con esa información no puede hacer nada. Y el juego ahí ya ni siquiera se trata de periodismo, es de proteger la democracia. Si la ciudadanía no puede hacer nada con la información, en realidad lo que está en riesgo es la misma democracia, ¿no? ¿Y qué cualidades haría falta tener para llamar la atención de la gente, para ser capaz de contar eso de forma que le llame a la gente? Bueno, creo que está por una parte entrar en el juego también de conseguir hacer informaciones breves, por lo menos para llamar la atención. Yo creo que con el genocidio que estamos viendo en la Franja de Gaza, cuando los y las periodistas que han sobrevivido a los bombardeos de Israel siguen enviando esas imágenes de los menores entre los escombros, de los niños y niñas, lo que están haciendo es un grito de auxilio. Eso es una forma de llamar la atención sobre ese genocidio al que estamos asistiendo de manera pasiva. Eso es una forma de llamar la atención, pero luego hay otras cuestiones que cuesta más y creo que ahí los medios de comunicación lo que tienen que hacer son los responsables. Los periodistas sabemos hacer nuestro trabajo y al final cuando generas informaciones aceleradas y superficiales, también estás acostumbrando a la ciudadanía a eso, se adormece el músculo que es el cerebro de intentar hacer un esfuerzo para entender lo complejo y los periodistas nos adaptamos al medio, pero son los medios de comunicación los que tienen que volver a retomar piezas como vemos en otros medios o en otras cadenas como la BBC o como France 24, donde las piezas duran 4 o 5 minutos, donde no hay locuciones histriónicas, ¿no? Que nos hablen como si fuéramos idiotas, sino que se habla normal y se explican las cosas de una manera normal con todos los matices que pueden caber en una pieza de 4 minutos. Pero si lo tienes que hacer en 40 segundos, probablemente lo que te va a salir es una caricatura de la realidad que puede llamar la atención, pero que desde luego no va a invitar a la persona a participar en su sociedad y a transformar nada, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu trabajo más duro, el que más te ha costado? Pues a mí, por ejemplo, me agredía mucho, me dolía mucho hacer investigación sobre la violencia de género en nuestro país. Es decir, cuando tenía que ir yo participé en un proyecto que se llama Por Todas, de la revista La Marea, que lo que hace es investigar los feminicidios que tuvieron lugar hace 5 años para ver qué se ha hecho desde las administraciones en estos 5 años y desde la sociedad para haber evitado, ¿no? ¿Qué falló y qué han hecho para que se pueda evitar un caso igual? Y entrevistar a los familiares, entrevistar a los responsables políticos que estaban en ese momento gobernando y que están ahora, y reconstruir todo lo que ocurrió hasta que las mujeres fueron asesinadas, físicamente me agredía mucho y decidí dejar de hacerlo porque me hería. Porque creo que ahí lo que se destapa es que todas y todos somos cómplices de esa violencia, ¿no? Y terminamos relativizando algunas formas de machismo y lo tenemos en nuestro entorno y de alguna forma pues lo estamos viendo, ¿no? Han sido asesinadas casi 60 mujeres en lo que llevamos de año en este país y sigue sin ser noticia realmente. Así que más que guerras o otro tipo de violencias sistemáticas, los feminicidios creo que es lo que, bueno, pues no he podido manejar. ¿Y el que menos? No, el que menos ninguno, porque si te metes a hacer una información, tiene que ser que de alguna forma te estimule y te interpele, ¿no? O sea, y por tanto significa muchas horas de estudio, cualquier tema. Pensar cómo vas a contarlo para que sea atractivo, ¿no? Y para que te atrape como lector, como lectora.
intentar aportar algo que no haya sido contado ya antes o contarlo de otra manera, cuidar a las fuentes, cuidar a los protagonistas. Entonces, cualquier información que elaboremos lleva muchísimo trabajo detrás. Así que no hay nada que diga, uff, esto lo hago. Porque si lo voy a hacer como comer pipas, entonces no lo hago, sinceramente. ¿Y tienes algún referente dentro del mundo del periodismo y de la comunicación? Claro, tengo muchísimas y muchísimos. Y además creo que es importante, para no caer en el adanismo, tener presente que somos eslabones de cadenas muy largas, ¿no? De predecesoras y predecesores. Yo creo que, por ejemplo, Carmen de Burgos es un referente sin duda, y luego más recientes tenemos a Carmen Sarmiento, a Maruja Torres, a Rosa María Calaf, a Leila Guerriero, y luego maestros del periodismo como Óscar Martínez, ¿no? Que para mí es el mejor cronista en español, un periodista salvadoreño de la redacción El Faro, que tiene el libro más desafiante para quienes nos dedicamos al reporterismo, que es Los muertos y el periodista, y que recomiendo a cualquiera. Son muchos y muchas, por supuesto, nuestras compañeras de Palestina. Para mí ahora mismo nuestros compañeros son un referente clarísimo. ¿Y motivaciones para continuar, para seguir adelante, seguir comunicando, seguir informando? Pues todos, porque cuando haces una historia con una persona que ha visto sus derechos vulnerados y que en la mayoría de las ocasiones siente que va a haber impunidad y que no va a pasar nada con lo que le ha ocurrido, cuando llega un periodista o una periodista, no porque seamos importantes, porque las personas a las que entrevistamos son las que tienen clarísimo que nosotras somos, bueno, el mensajero, ¿no? La representación de la sociedad. Lo que hacen es al principio pensar para qué y rápidamente contar lo que les ha ocurrido, porque lo que representamos es que hay alguien en algún sitio, una sociedad, una justicia o un oyente que considera que lo que le ha ocurrido es profundamente injusto y que eso nunca debería de haber ocurrido. Y eso, en la mayoría de las ocasiones, es la única forma de reparación que van a recibir. Y eso es tan importante porque significa un reconocimiento a su dimensión humana, como decía antes, y a su dignidad. Y nada más que por eso, o fundamentalmente por eso, merece la pena. Porque la mayoría de nuestras historias no van a contribuir a que esa injusticia deje de ocurrir. Si grandes medios como The New York Times han sido capaces de documentar crímenes de lesa humanidad y sus victimarios siguen ejecutándolo, ya sea en Estados Unidos, sea Rusia o sea Israel, lo que hagamos nosotras, que somos hormiguitas, no va a cambiarlo. Pero lo que sí va a cambiar es la sensación de esa persona de haber podido contar lo que aparentemente todo su entorno le decía que no tenía importancia o que no servía para nada, ¿no? Denunciarlo. Esa es la motivación. Y esto me lleva a cuál es el papel del periodista y de los medios, qué influencia tiene en un conflicto. Para finalizar, o sea, muchas veces los conflictos se terminan mediante diálogo. ¿Los medios provocan ese diálogo? ¿Presionan a los gobiernos al diálogo? ¿O cuál es el papel del medio? Bueno, depende. Hay personas que entendemos que el periodismo tiene que contribuir a los procesos de negociación y de paz, es decir, el periodismo que se llama de cultura de paz, y que lo que hacemos es, cuando vamos a un conflicto, intentar recoger el sentir de la ciudadanía, que normalmente es que esto acabe cuanto antes y que se negocie y se acabe. Y yo creo que eso lo que hace es evidenciar lo que sabemos de manera pragmática, y es que todos los conflictos terminan en una mesa de negociación, salvo que una de las partes sea tan fuerte que aplaste a la otra, y esto ocurre en muy pocas ocasiones. O podemos ser parte de la propaganda y hacer discursos y narrativas y relatos en los que presentemos uno de los bandos desde un relato heroico y belicista, en el que alimentemos esa rueda de la guerra, ¿no? Y yo creo que eso en realidad tiene poco interés porque es falso, es decir, cuando llegas al frente lo que te encuentras son hombres agotados, muertos de miedo,
con los uniformes llenos de barro, de excrementos, de sangre y a veces de sangre de los compañeros que han sido asesinados por los bombardeos y que lo que te dicen es quiero volver a mi casa vivo, quiero volver a ver a mis seres queridos y me da igual lo que tengan que hacer para que esto acabe, ¿no? Pero si en lugar de eso lo que presentamos es a veces incluso asépticamente esos entrenamientos o esos combates a los que nos da acceso los gobiernos porque quieren que de alguna manera contribuyamos con nuestros relatos a su deber, que es el de la propaganda, y es que es el de mantener la moral de la tropa alta y de su sociedad, y entonces lo contamos como Robocops, pues entonces probablemente no estemos contribuyendo a evidenciar que lo que tiene que ocurrir es un proceso de negociación. Tú, personalmente, como periodista, tiendes más al periodismo social. Hablas con las personas y te centras más en el individualismo de la persona, en el conflicto, más que en el conflicto en sí, de cómo vive la persona. ¿Alguna vez te has encariñado demasiado con una historia? De decir, wow. Depende de lo que entiendas por encariñarse. Es decir, yo creo que te tiene que atravesar emocionalmente. Otra cosa es que no tengas que... tú no tienes por qué cargar con tu dolor o con tus emociones a la persona a la que estás entrevistando porque no es tu papel, bastante tiene esa persona, ¿no? Pero lógicamente somos humanos y creo que cualquier cuestión que tenga que ver con el dolor, con la injusticia, con la dignidad, te va a atravesar. Y eso está bien, porque si no es que lo podría hacer la inteligencia artificial. Otra cosa es que nos estemos identificando con una parte de los actores y no estemos explicando la información completa, sobre todo porque yo creo que el periodismo, como decía antes, tiene que aspirar a señalar las sendas para la justicia, y para eso es fundamental señalar a los responsables, y para señalar a los responsables tienes que hablar con los responsables o tienes que saber quiénes son y tienes que entender por qué lo hacen. Y además me parece muy importante porque todos podríamos ser victimarios, todos podríamos ser agresores. Entonces, si te centras solamente en las víctimas y solamente te empatizas con las víctimas, la información no está completa y no sirve para nada. Y las víctimas no lo van a agradecer porque lo que quiere es que aparezca también la persona responsable. Y eso no significa ni justificarla ni legitimarla, sino dibujar el croquis completo, ¿no? Entonces, yo cuando he podido entrevistar a los victimarios o en otros contextos a votantes de Donald Trump, ha sido cuando creo que he hecho un periodismo muchísimo más ambicioso y que puede dar señales de por dónde evitar que ese tipo de fenómenos tan destructivos puedan crecer. ¿Y se podría considerar el periodismo social activismo? Yo creo que no, que el periodismo... Es que para mí todo el periodismo es social, me da igual que haga económico o que haga de investigación. Un periodismo social es que antepone el bien común de la ciudadanía a otros intereses, ¿no? Entonces tiene que atravesarlo todo. Yo más que social creo que hago periodismo con enfoque de derechos humanos y que eso es transversal a cualquier sección o disciplina. Ahora, si me dices la pregunta de ¿se puede ser militante o activista siendo periodista? Creo que en pequeñas causas no, porque creo que entonces pierde de perspectiva ese bien común del que hablaba, pero lógicamente sí soy defensora de derechos humanos y creo que es imposible ser ciudadana comprometida con los valores constitucionales y no ser defensor y defensora de derechos humanos. Y por tanto, si como periodista, por ejemplo, como decía antes, ahora no puedo estar en la Franja de Gaza porque el Estado de Israel no nos permite a la prensa internacional entrar, entonces me voy a movilizar por otras vías para defender los derechos humanos, ya sea pues creando con otros compañeros un manifiesto o haciendo actividades, ¿no? Así que creo no solamente que es compatible ser defensor de derechos humanos con ser periodista, sino que creo que todo periodista en el siglo XXI debería de entender que si nos hacemos periodistas para defender los derechos humanos. Y hace unas semanas, en el 10º Congreso Anual de Periodismo, Laura de Chiclana comentó que le sorprendió porque Ucrania lleva 2 años en conflicto y lleva los 2 años siendo noticia. Desde que se volvió a comenzar el conflicto de Gaza, hay muchos
corresponsales como Laura de Chiclana y muchos más que se han ido de Ucrania a Gaza. ¿Podría considerarse que está dejando de ser noticia? ¿Que cada vez se ve menos en los medios? ¿La guerra de Ucrania? Sí. Es que lo que ha sido excepcional es que se haya mantenido durante 2 años como noticia casi diaria. Eso no había ocurrido con ningún conflicto y tiene que ver con muchas cuestiones eurocéntricas. Tiene que ver con que está cercano el conflicto, con que sus consecuencias las vivimos en nuestro territorio desde el primer día. Tiene que ver con que la Unión Europea se ha implicado muchísimo con el envío de armas y por tanto es una guerra en la que somos parte. Pero es lógico que cuando comienza un genocidio de las dimensiones de las que estamos viendo en la Franja de Gaza haya muchos compañeros y compañeras que se hayan trasladado a Israel para intentar cubrirlo desde Cisjordania y desde Jerusalén, con lo cual no me parece nada extraño. Lo paradójico es que no nos traslademos, por ejemplo, a Sudán del Sur, o que también hay una guerra porque no están dando visados, o que Mali sea una guerra tan desatendida. Es decir, es que Ucrania lo centralizó todo porque tenía que ver con nuestras aspiraciones, no porque fuese una guerra más cruenta que otras que siguen activas, ¿no? Y hablando del libro, vamos a hablar un poco. ¿Te ha costado reunir todas esas historias, todo el trabajo que has hecho de contar historias de personas que estaban pasando miedo? No me ha costado trabajo porque me parecía muy interesante, ¿no? Por una parte, buscar nuevas historias para explicar cómo el miedo articula nuestra era y cómo es el instrumento por antonomasia que emplean las élites para mantener controladas a las poblaciones, y luego porque me permitía también revisar muchas de las historias que había hecho en estos 20 años de ejercicio periodístico y darme cuenta que igual que sí había contemplado otros factores, ¿no?, a la hora de pensar cómo afectaba a esas personas lo que les estaba ocurriendo, no había contemplado el miedo, y que el miedo lo que me permite por una parte es entender por qué personas que simplemente están buscando oportunidades de repente son instrumentalizadas para generar miedo, ¿no?, en las sociedades y mantener así el poder político de las élites, pero también que la gente que normalmente pues podríamos decir simplemente pues son racistas o son clasistas y demás, cuando incluyes el factor del miedo y cómo se les inocula, somos más compasivos y entendemos que están siendo también muchos casos manipulados y manipuladas por instrumentos muy sofisticados, ¿no? Y entonces ahí sí creo que hay muchas más posibilidades de tender puentes en sociedades como la nuestra, que están absolutamente polarizadas y quebradas, y que es muy peligroso porque cuando las sociedades de repente el otro se convierte en enemigo, pues empieza a pasar lo que está pasando, lo que está haciendo Israel con Palestina, ¿no?, que es no pasa nada si los aniquilas porque son seres inferiores o son mis enemigos. Y entonces, ¿cómo es de importante los apoyos, la propaganda por parte de los medios para la visión que tiene la gente de fuera del conflicto? Vamos a poner, por ejemplo, el conflicto de Gaza. Estados Unidos apoya a Israel y da muchísimo tiempo en las noticias al lado de Israel y 5 minutos al lado de Gaza. ¿Cómo influye para la visión, los tratados, todo? Todo porque somos relatos. O sea, la cosmovisión que tenemos tiene que ver con cuáles son las historias que nos contamos, ¿no? Y quiénes situamos en un lado de los buenos, quién es el de los malos y demás. Entonces, estamos constituidos por la información que recibimos. Da igual que estemos más interesados en el periodismo que no, pero de alguna manera nos llega a esos relatos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, efectivamente, el peso que tiene tanto la relación establecida por los sucesivos gobiernos de hace décadas con el Estado de Israel, el lobby israelí, la población sionista de Estados Unidos, todo eso configura una forma de ver el mundo en la que se perpetúa lo que ha elaborado el Estado sionista, que es presentarse siempre ante el mundo como víctima y como un pueblo amenazado
por los países del entorno, especialmente por Palestina, y en riesgo de sufrir lo mismo que hizo Alemania durante el genocidio, ¿no? Ese exterminio. Y por tanto, desde ahí se concibe todo lo que ocurre en Israel, gran parte de la sociedad estadounidense que se informa por los medios que tienen también esta visión. Y eso se traslada pues en las Naciones Unidas. El hecho de que Estados Unidos tenga derecho a veto en el Consejo de Seguridad pues hace que la mayoría de las propuestas no salgan adelante. En la Unión Europea, el hecho de que Alemania siga arrastrando ese sentimiento de culpabilidad por el genocidio del pueblo judío hace que siga manteniéndose en Bruselas una aquiescencia, una complicidad con el Estado de Israel, que lo máximo que se ha atrevido la Unión Europea es a imponer un etiquetado especial para que los productos producidos por Israel en los territorios ocupados pues podamos identificarlo, eso es lo máximo. Y eso nos atraviesa. Lo que pasa es que lo que sí noto esta vez es que el genocidio está siendo tan brutal, tan acelerado, bueno, y lo estamos viendo gracias a las imágenes que nos mandan los colegas desde la franja, que está habiendo un quiebre muy fuerte entre las sociedades civiles que se están manifestando masivamente en contra de lo que está haciendo Israel y las élites políticas. Y de hecho ya hemos visto como el presidente Sánchez pues, ¿no? ha manifestado públicamente que no puede seguir apoyando este tipo de prácticas, aunque a la vez haya seguido manteniendo acuerdos y alcanzando nuevos acuerdos para la venta de armas. Entonces, si la brecha entre la sociedad civil y sus representantes democráticos sigue agrandándose, ya no es lo que ocurra en Gaza o en Israel, sino que sus consecuencias están aquí y son peligrosísimas, porque cuanto menos afección política entre la sociedad, más ganan movimientos de extrema derecha y populistas como hemos visto, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Con la victoria de Milei. Y en el libro también haces una comparación de los inmigrantes actuales con la esclavitud de los inicios de los 2000. ¿Podría considerarse que, o sea, realmente hemos evolucionado, hemos avanzado como sociedad o simplemente nos hemos transformado? Hemos evolucionado enormemente y creo que además tenemos que estar recordándonoslo y recordándolo continuamente, porque han sido avances que han costado muchas vidas, muchos sacrificios, muchas luchas y que además se han acelerado en los últimos tiempos, ¿no? El hecho de que las mujeres ya no seamos consideradas animales de compañía y tengamos derecho al voto y más o menos igualdad en derechos en algunos países y avanzando por conquistar nuevos derechos, ha sido gracias a la lucha de unas locas, así las consideraban, que fueron encarceladas, agredidas y asesinadas. El hecho de que, y ya acercándonos, ¿no? Por ejemplo, las personas negras ya han conseguido los derechos civiles en la lucha en Estados Unidos y no se han considerado esclavos, también costó muchísimo sufrimiento. Entonces eso no se nos tiene que olvidar. Y que en 2018 viviésemos una revolución feminista fundamental que ha atravesado fronteras y se ha contagiado a otros territorios, que en 2019 la juventud se movilizase masivamente en decenas de países contra la falta de medidas contra la crisis climática, que todo eso lo paralizase una pandemia desconocidas hasta ese momento, de un virus desconocido, no significa que esa rebeldía y esa necesidad de seguir avanzando no esté ahí y vaya a seguir despertando. Lo que ocurre es que hay determinados colectivos que siguen siendo por el capitalismo absolutamente machacados para perpetuarse esas élites en el poder y para además mantener al resto de la población con unas condiciones laborales y sociales mínimas. Es decir, tradicionalmente lo que ha hecho el capitalismo es tener un excedente de mano de obra para poder estar chantajeando al resto, diciéndole, bueno, si tú no lo aceptas, vendrán otros que están ahí, 20, ¿no?, esperando. Y eso es cómo instrumentaliza a la población migrante, el capitalismo. De hecho, la gran paradoja es que las migraciones sirven, por una parte, para generar ese enemigo externo, ¿no? Entonces, militarizamos nuestras fronteras, generamos discursos presentándolos como una amenaza para la seguridad, para la cultura y demás, pero al mismo tiempo, pese a todo eso, se les sigue permitiendo venir, si no, no habría tantas personas que siguen llegando con toda esa industria militar, porque necesitamos, por una parte, esa mano de obra precaria para explotarla y otro excedente que signifique a las
clases autóctonas, ¿no? A la población trabajadora autóctona de tú tienes que trabajar por 1.000 euros al mes, ¿no? Por ese salario mínimo que hemos conseguido, que era incompatible con el mantenimiento de la economía del país supuestamente, porque si no toda esta gente van a aceptar otras condiciones. Entonces, sí creo que la población migrante sirve para lo que servía desde el punto de vista del capitalismo y especialmente del neoliberalismo para mantener ese sistema que era el que lo utilizaba antes cuando todavía era legal la esclavitud radical. Vale. Y luego también hay otro momento en el libro en el que hablas de un inmigrante que salvó a un anciano en Valencia y después de eso, después de encontrarle, todos los medios le pusieron como ERE y le dieron el visado, le dieron los papeles. Ahí los medios hicieron mucho en ponerle como ERE. Realmente, ¿cómo actúa el gobierno? Ahí el gobierno se vio obligado porque la sociedad lo vio, le puso el foco a él. No, es una técnica es una práctica habitual cuando una persona en situación administrativa irregular hace un acto que se considera heroico, y lo hacen otros países también, se le concede como un premio la documentación. Que lo hagan los estados, teniendo en cuenta que los estados incumplen sistemáticamente su deber de documentar a las personas que viven en su territorio, pues bueno, se puede entender. El problema es que los medios compren ese discurso, ¿no? Es decir, lo que están diciendo esos medios cuando presentan la historia de este hombre que rescató a una persona que se había quedado atrapada en el balcón de su vivienda por un incendio en Denia, es decir, que si eres una persona negra, para tener los papeles tienes que jugarte la vida para salvar a un blanco. Y esto, además de profundamente racista, va en contra de toda la filosofía del derecho que dice que el derecho jamás puede ser arbitrario. Es decir, tú como ciudadano o ciudadana tienes derecho a estar documentada y el Estado tiene el deber de documentarte. Cuando lo que se presenta es eso, como digo, como un espectáculo de tírate al mar a rescatar a alguien o súbete a un balcón o lo que sea, lo que estás creando y perpetuando en el imaginario social es tú eres un ser inferior, eres un subhumano, pero para ser tratado como un humano tienes que hacer cosas que no haría la mayoría de la gente, ¿no? Y bueno, pues eso tiene que ver con cómo el periodismo tiene que estar, o los periodistas tenemos que estar todo el tiempo alerta sobre qué narrativas y qué interpretaciones de la realidad validamos o cuáles criticamos y pasamos por el filtro, ¿no? Y por eso digo que la metodología de los derechos humanos es muy rigurosa porque te permite tener algo estandarizado, que es a la que han accedido. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el acuerdo que más países del mundo han firmado, 178. Y eso significa un consenso global que no hay ningún otro ejemplo parecido. Pues por lo tanto, utilicémoslo y preguntémonos, ¿esto desde el punto de vista de los derechos humanos está bien, está mal? ¿Tenemos derecho a cargar a estas personas con esta responsabilidad que no haríamos con las personas blancas? ¿O qué estamos haciendo cuando lo contamos supuestamente asépticamente? Porque no hay nada aséptico. Cuando se dice asépticamente, lo que estás es validando la versión oficial. Y la versión oficial en estados como el nuestro es una versión racista, colonialista, clasista, y todo eso es lo que tenemos que estar todo el tiempo desmontando, ¿no? Vale. Bueno, y volviendo al tema personal, eres freelance, estuviste en un medio que se llama Periodismo Humano, en el que ganaste muchísimos premios. ¿Qué fue para ti, para tu carrera? ¿Periodismo humano? Sí. Periodismo Humano fue un medio de comunicación que creamos un grupo de periodistas, amigos y amigas, porque en ese momento, en 2008, queríamos hacer este tipo de periodismo que estamos haciendo y lo que se nos decía desde los medios de comunicación tradicionales es que eso no interesaba a la ciudadanía, que esto de los derechos humanos, además también se nos decía que si hacíamos este tipo de periodismo éramos más activistas que periodistas y creamos una productora, pero seguía siendo muy difícil dar difusión a estos contenidos y entonces decidimos crear un medio de comunicación. Fue un esfuerzo
muy grande, éramos muy jóvenes además, terminamos agotados y agotadas, no teníamos experiencia tampoco en la administración, ¿no? En términos empresariales, y por lo tanto pues sufrimos muchísimo, pero creo que por una parte demostramos que sí interesaban esos contenidos, esos premios que ganamos y que los ganó el medio, no yo era la subdirectora y cofundadora, significaba que tenían buena reputación ese tipo de contenido, ¿no? Y respetabilidad, que es muy importante, y luego crecieron. A la vez nacieron medios como Pícara Magazine, Cuarto Poder, Frontera de... O sea, hubo ahí una cuna de medios de comunicación que algunos siguen y otros no, y otros que han surgido nuevos después, pero creo que en realidad fue el inicio de una refundación del periodismo muy importante que tiene que ver con sus raíces humanistas y comprometido éticamente con la ciudadanía. Así que para mí fue un aprendizaje duro, pero del que me alegro muchísimo. Entonces podría considerarse que periodismo humano fue como el inicio de la carrera que sigues teniendo hoy en día de la lucha de los derechos humanos. Bueno, fue un espacio donde pude poner en práctica mucho de esas convicciones. Lo que pasa es que yo antes había trabajado en Canal Sur, en varias productoras, había trabajado en varios espacios, pero lógicamente donde de repente todo era coherente, ¿no? Porque creábamos el medio que fuese coherente con nuestra filosofía como ciudadanos y ciudadanas, y como periodistas, pues ahí eclosionó todo. Y sí, fue el principio de, creo, no solamente para mí, sino para muchos de mis compañeros y compañeras, de tener claro que no íbamos a transigir y que íbamos por la senda correcta, de ser honestos y honestas con nosotras mismas. ¿Y cuándo fue la primera vez que viajaste como corresponsal? Yo no he sido corresponsal, yo he sido autoenviada especial como freelance a muchos sitios, aunque luego los medios te ponen enviada especial, ¿no? Cuando ya estás en el sitio y les ofreces los contenidos. Pero para mí el primer viaje transformador, y que probablemente pues fue la semilla, ¿no?, de todo esto que ha surgido después como forma de concebir el periodismo, fue en 2005-2006 a Brasil, al estado de Maranhão, que es el estado más pobre de Brasil, a un centro que habían fundado adolescentes con una misionera laica, que es Carmina Bascarán, que para mí es un referente ético fundamental y gran amiga, que es el Centro por la Vida y los Derechos Humanos de Asailandia, y que fue un espacio que crearon para combatir el trabajo esclavo, que en ese momento no se reconocía oficialmente que existía, cuando lo fundaron, que fue en el 96, y eran jóvenes que a través del arte, de la danza, de la capoeira, del canto, denunciaron el trabajo esclavo, y además documentaban, ¿no?, esos espacios donde había hombres que para el trabajo en la ganadería, en la agricultura, y también mujeres en el trabajo sexual, pues eran explotados por terratenientes, y lo judicializaban, ¿no?, todos esos casos, y sensibilizaban a través de las artes. Y ahí fue cuando descubrí que efectivamente había muchas personas en el mundo, millones de personas en todas partes, que dedicaban su vida a luchar por la justicia y por la dignidad, que eran gente muy apasionada, al contrario de lo que solemos contar a los defensores y defensoras de derechos humanos, es decir, como seres grises que están dispuestos a morir por el bien, que se sacrifican de manera quijotesca. En general son gente que no quieren morir, lógicamente, que disfrutan mucho cuando están juntas, que hacen cosas hermosas, ¿no?, como a través de la lucha social, ya sean manifestaciones, ya sean obras de teatro, ya sean medios de comunicación, que cuando están juntas es cuando realmente disfrutan de la vida, y que como disfrutan tanto de la vida, quieren que todo el mundo disfruten igual que ellas, ¿no? Y eso fue para mí un descubrimiento total, porque significa que todos esos avances que hemos conquistado es gracias a gente así de apasionada. Y cuando te contagias de eso, lo que dices, bueno, desde el periodismo, que es mi pasión, voy a atravesarlo por las enseñanzas que estas personas me han legado, ¿no? Y ese viaje fue absolutamente, para mí, revelador. ¿Cómo cogió tu familia el
voy a irme, a un país en el que la seguridad no es la mejor y cómo el decir, voy a irme, ¿cómo la cogió? Bueno, mi familia, mi padre y mi madre siempre han sido profundamente respetuosos con mis decisiones, cuando han estado de acuerdo y cuando no. Y yo creo que la han sufrido en silencio, como la mayoría de las madres y padres que nos dedicamos pero no creo que solamente al periodismo, trabajadores y trabajadoras humanitarias, activistas, misioneros, misioneras, y también me imagino que la gente que trabaja en otros ámbitos como yo que sé, pues bomberos, ¿no? Que también sufrirán muchísimo. Así que nunca me han dicho nada de no hagas esto y demás, cosa que yo les agradezco muchísimo. Otra cuestión es, en determinados contextos, cómo nosotras y nosotros los periodistas sufrimos porque sabemos que nuestros familiares están sufriendo, ¿no? Y te preguntas a veces si estás siendo egoísta por generarles esta preocupación y este sufrimiento. ¿Hasta qué punto, no? Somos solamente dueños de nuestras vidas y de alguna forma pues nuestras existencias también tienen repercusión en nuestro entorno? Entonces yo creo que ahí, por una parte, está el que ellos tienen claro que estamos haciendo lo que queremos y que merece la pena los riesgos que asumimos, y luego, por supuesto, siendo responsables y manteniendo protocolos de seguridad para intentar minimizar los riesgos, ¿no? Pero hay sitios donde los riesgos pues son muy altos porque son arbitrarios, porque tú no puedes controlar qué puede pasar. Y cuando te vas a un conflicto, ¿vas sola o tienes un equipo? Yo viajo mucho sola. Sola quiere decir que no voy con nadie más de equipo, pero luego, y eso insisto muchísimo siempre, el periodismo es un trabajo comunitario. Que para que una persona firme una pieza tienen que implicarse muchísimas personas. Los más obvios pues son el fixer o la fixer, la persona que te acompaña y te traduce o te da claves para entender el contexto o te ayuda a acceder a los sitios, ¿no? A conseguir las fuentes. Otras veces, cuando se puede, la persona que conduce el automóvil que te permite llegar a determinados sitios cuando tú no puedes conducir. Pero luego hay muchísimas más, pues las personas de las organizaciones sociales que te hacen de puente para acceder a ese sitio o a esas personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos y que se convierten y que ponen a tu disposición la confianza que ellas han labrado, y eso es muy importante de cuidarla. Las propias personas, ¿no?, que te cuentan sus historias o que te permiten moverte por su contexto. Así que aunque tú salgas de tu casa sola, en realidad nunca viajas sola. Siempre hay un montón de gente que hace posible contar esa historia. ¿Y te sientes respaldada por los medios? ¿O Sí, bueno, yo tengo la suerte de que hay un medio que es mi casa en realidad, aunque sea freelance, que es La Marea, que no solamente me cuida, sino que pues son amigos y amigas que se preocupan por mí porque pueda hacer las historias que me interesan. Aparte de eso, es fundamental que haya alguien en las redacciones con las que colaboro que te hagan no solamente que te editen, ¿no?, sino que te digan, pues esta historia está floja por esta parte, porque a lo mejor te has ensimismado mucho con este protagonista y no has pensado en qué falta o esta parte falta investigación, aquí faltan datos, no está suficientemente sustentado, o esto no está hecho bien el fact-checking. Todo eso, cuanto más fuerte sea la redacción o más implicada esté contigo, muchísimo mejor, ¿no? Pero en realidad, con todos los medios con los que colaboro, yo tengo que decir que me siento muy cuidada y muy valorado mi trabajo, y eso es una suerte inmensa. cómo coordinas el viajar tanto con tu vida personal aquí en Málaga? Bueno, yo vivo entre Málaga y Barcelona, porque mi pareja es de Barcelona, entonces combinamos, y también viaja mucho, combinamos las dos ciudades. Yo creo que es fundamental cuidar la vida. Para mí la vida personal no está separada del periodismo, porque para mí es lo que más me gusta, ¿no? Y siempre lo digo, donde más plena me siento es cuando estoy reporteando o cuando estoy leyendo, que también para mí es fundamental, o cuando estoy escribiendo, ¿no? Como que esas son las tres facetas en las que soy más yo. Pero para cuidarte emocionalmente, para sentirte conectada con
con tu entorno, es fundamental dedicar tiempo a los seres queridos, ¿no? Y el tiempo es limitado y es el que es, así que ser eficiente es muy importante. Pero ya no es solamente porque es cuando están todas las facetas bien de tu vida, si una se desestabiliza es más fácil que estés bien, ¿no? Que sigas bien. Y si todo lo pones en la parte del periodismo, si de repente esta parte te quiebras porque somos testigos de muchísimo dolor y de muchísima injusticia y a veces podrías pensar que es que no tiene solución el mundo, si el resto de facetas están débiles es más probable que sufras problemas emocionales, ¿no? Entonces eso está muy estudiado, que es fundamental cuidarte físicamente, cuidarte emocionalmente, cuidar las relaciones humanas y sobre todo tener muchos espacios de goce. Es decir, somos seres que hemos venido a disfrutar de la vida y no somos mártires. Y igual que disfruto muchísimo en el periodismo, estando con familiares y con amigas y amigos disfrutando, es una forma de estar fuerte y seguir encontrándole sentido a lo que hacemos periodísticamente. ¿Cuál va a ser tu próximo proyecto? Bueno, sigo trabajando para intentar entrar en la Franja de Gaza y entrar en cuanto se pueda, así haya acabado las operaciones militares, los ataques de Israel o sigan. Creo que es fundamental que no asumamos que el destino del pueblo palestino es sufrir recurrentes limpiezas étnicas, pogromos, expolio, ocupación y apartheid por parte del Estado de Israel, sino estar continuamente denunciando que estos son crímenes de lesa humanidad y que no va a continuar con este grado de impunidad que hemos visto. Así que mi foco ahora mismo, por supuesto, está con la ocupación de Palestina y con la Franja de Gaza, si es posible. Genial, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya hemos terminado.